Roma no cayó en manos de Julio César en una sola noche. No empezó con una corona, no empezó con un imperio, y tampoco empezó con una fortuna inmensa. Empezó con algo mucho más humano y mucho más peligroso. Un joven de apellido noble, con una ambición descomunal, rodeado de enemigos, y con la intuición de que en este mundo el prestigio por sí solo no basta. Muy pronto entendió una verdad que sigue viva hasta hoy. Una cosa es tener nombre, y otra muy distinta tener poder real. Desde muy joven, Julio César comprendió que Roma no era una república guiada por ideales puros. Era una maquinaria feroz de alianzas, dinero, prestigio, favores, humillaciones y cálculo. Cuando Sila le ordenó divorciarse de Cornelia, César se negó, y esa decisión casi le cuesta la carrera y la vida. Tuvo que apartarse de Roma por un tiempo y servir lejos del centro del poder. Su primera gran prueba no fue una victoria gloriosa, sino aprender a sobrevivir cuando el sistema ya quería quebrarlo. Y hay algo revelador en ese comienzo. César entendió muy pronto que cuando un sistema no puede controlarte, primero intenta aislarte. Y si sobrevives a esa etapa, ya no vuelves siendo el mismo. Vuelves más duro, más frío y más consciente del precio real del poder. Después vino uno de los episodios que mejor retrata su carácter. Cuando viajaba para perfeccionar su formación, fue capturado por piratas. Lo normal habría sido suplicar, negociar, agradecer la libertad y seguir adelante. César hizo lo contrario. Se burló del rescate que pedían, consiguió el dinero, recuperó la libertad y luego volvió por ellos. Esta vez no para negociar, sino para cazarlos, capturarlos y hacerlos crucificar. Ese episodio parece una leyenda, pero encierra una idea esencial para entender toda su vida. César no solo quería salir del peligro, quería dejar claro que subestimarlo tendría un costo. Y ahí aparece una primera lección para nuestra vida. En el dinero, en los negocios y en el poder, la reputación no se protege solo con palabras, se protege con respuestas. Porque el día que el mundo siente que puede jugar contigo sin consecuencias, tu valor cae. César entendió eso demasiado pronto y probablemente por eso nunca volvió a comportarse como un hombre pequeño. Con el paso de los años fue subiendo dentro de la política romana. Fue cuestor, edil, pontífice máximo, pretor. Pero aquí viene una parte fascinante. César construyó su ascenso gastando mucho más de lo que tenía. Como edil, organizó espectáculos y apariciones públicas lujosas, muchas veces financiadas con deuda. Compró atención antes de tener una base financiera sólida. Entendió que la visibilidad acelera el ascenso, pero también entendió que si compras atención con dinero ajeno, después tienes que convertir esa atención en resultados, o la fama se transforma en una trampa. Sus deudas crecieron tanto que cuando recibió una misión en Hispania, sus acreedores no querían dejarlo salir de Roma. Fue entonces cuando apareció Craso, uno de los hombres más ricos de la República, y salió como avalista de parte de esas deudas. Más tarde, en Hispania, César obtuvo botín, prestigio y un excedente que le permitió aliviar su situación financiera. Dicho de otra manera, salió a buscar flujo, resultados y capacidad de negociación. Y ahí está otra de las grandes lecciones de su historia. La deuda usada para aparentar te destruye. La deuda usada con estrategia puede comprarte tiempo, acceso y oportunidad. A su regreso, César ya no era solo un aristócrata ambicioso. Era un hombre que había probado que podía convertir presión en avance. Y entonces hizo otro movimiento magistral. Entendió que solo no le alcanzaba. Por eso se avió con Pompeyo, el gran héroe militar, y con Craso, el hombre del dinero. Así nació el llamado Primer Triunvirato, una alianza que no era amistad ni ideología, sino pura arquitectura de poder. Pompeyo aportaba prestigio militar, Craso aportaba capital, César aportaba inteligencia política, ambición y una capacidad extraordinaria para leer el momento. Y aquí aparece una lección muy poderosa. Muchas veces no sube más rápido el más brillante, sube más rápido el que entiende con quién debe sentarse. Uno tiene capital, otro tiene nombre, otro tiene ejecución. El juego cambia cuando dejas de obsesionarte con lo que te falta y empiezas a construir alianzas que te compensan. Pero César no quería quedarse como socio, quería volverse indispensable.
Y para eso necesitaba lo único que Roma respetaba por encima de todo: victorias. Fue en las campañas de la Galia donde Julio César dejó de ser un político ambicioso y empezó a convertirse en una figura histórica. Roma le había dado mando, pero fue la guerra la que le dio estatura. Allí no solo ganó territorio, ganó prestigio, botín, experiencia y, sobre todo, algo mucho más peligroso: soldados que ya no lo seguían solo por deber hacia Roma, sino por lealtad hacia él. Y uno de los primeros momentos que mostró hasta dónde podía llegar fue Germania. Durante sus campañas del norte, César se enfrentó a pueblos germanos y derrotó a Ariovisto. Pero no se conformó con contener la amenaza, quiso enviar un mensaje. Por eso cruzó el Rin, llevando la guerra más allá de la frontera natural que muchos consideraban suficiente. Aquello no fue solamente una operación militar, fue una demostración de alcance. Fue una forma de decir que Roma no solo podía defender sus límites, sino también imponer su voluntad al otro lado de ellos. Y eso revela una de las primeras grandes claves de César. No solo sabía vencer, sabía convertir cada victoria en una declaración de poder. Entendía que, en la historia como en la vida, no basta con avanzar, también importa que el mundo recuerde hasta dónde eres capaz de llegar. Pero si Germania proyectó su fuerza, fue Alesia la batalla que convirtió esa fuerza en leyenda. En el año 52 a.C., César enfrentó a Vercingétorix en una fortaleza ubicada en una posición naturalmente poderosa. Atacar de frente habría sido un error, así que eligió algo más inteligente: encerrar al enemigo, agotarlo y obligarlo a pelear bajo sus condiciones. Mandó construir una inmensa línea de fortificaciones alrededor de la ciudad para impedir que escaparan. Y cuando comprendió que un gran ejército galo vendría desde afuera a romper el sitio, levantó una segunda línea mirando hacia el exterior. De esa manera, dejó a su ejército en medio de dos amenazas al mismo tiempo: los sitiados dentro de Alesia y el ejército de rescate afuera. Era una situación extrema. Y sin embargo, César ganó. Alesia fue una victoria de disciplina, ingeniería y sangre fría. Allí demostró que el poder verdadero no consiste en lanzarse con furia, sino en imponer orden en medio del caos. Comprendió que la batalla no se gana solamente con coraje, sino con visión, estructura y control emocional. Y esa es una lección profunda para nuestra vida. Muchas veces no perdemos porque nos falte talento, sino porque peleamos sin estrategia y dejamos que la presión decida por nosotros. Alesia enseña que la fuerza más alta no es la violencia, sino la capacidad de construir una mente y una posición tan firmes que, aún rodeado por amenazas, pueda seguir pensando con claridad, mientras los demás ya están dominados por el miedo. Después de la Galia, César ya no era simplemente un general victorioso. Era un hombre demasiado grande para que Roma lo mirara con tranquilidad. Su prestigio había crecido demasiado, su poder militar también, y en la capital el miedo empezó a crecer al mismo ritmo que su fama. La alianza con Pompeyo se rompió. El Senado se endureció. Y César entendió algo decisivo. Si regresaba a Roma sin protección, ya no volvería como vencedor, sino como objetivo. Fue entonces cuando llegó el Rubicón. Frente a él no tenía una gran muralla, ni una montaña imponente. Tenía un río pequeño, casi insignificante a simple vista, pero políticamente era una frontera absoluta. Cruzarlo con sus tropas significaba desafiar la ley y abrir la puerta a la guerra civil, y César lo cruzó. Ese fue el momento en que dejó de jugar dentro del sistema y decidió enfrentarse al sistema completo. Fue el instante en que entendió que a veces el mayor riesgo no está en avanzar, sino en quedarte quieto, mientras otros preparan tu caída. El Rubicón representa ese punto sin retorno que a veces aparece en la vida, cuando ya no puedes seguir negociando con el miedo, y debes decidir si pierdes lentamente o te juegas todo por conservar lo que has construido. Después vino Farsalia, la batalla que cambió definitivamente el destino de Roma. En el año 48 a.C., César llegó a ese enfrentamiento en desventaja. Pompeyo tenía más hombres, más recursos y una caballería mucho más fuerte,
Todo parecía estar a su favor. Su plan Era claro, resistir el choque inicial y luego atacar por un costado con su caballería para rodear a César y destruirlo. Pero César leyó la batalla mejor que su rival. En lugar de dejarse sorprender, preparó una respuesta silenciosa. Reservó un grupo de hombres justamente para frenar ese movimiento. Y cuando la caballería de Pompeyo lanzó el ataque, esa línea oculta entró en acción, rompió su impulso y convirtió la mayor fortaleza del enemigo en el comienzo de su derrota. Así, con menos hombres, César ganó no porque fuera más fuerte, sino porque entendió mejor la batalla, leyó mejor al rival y actuó con precisión en el instante decisivo. Lo que hace eterna a Farsalia es que allí César demostró que no toda ventaja visible es una ventaja real. Pompeyo parecía tenerlo todo a su favor, pero César tenía algo más difícil de ver: claridad mental bajo presión. Y esa es la lección profunda que deja esta batalla. Muchas veces en la vida no perdemos porque el otro sea invencible, sino porque nos intimidamos ante lo que parece grande desde afuera. Farsalia enseña que el verdadero poder no está solo en acumular recursos, sino en saber leer dónde está el punto débil escondido detrás de la fuerza aparente del adversario. Pero aunque Farsalia inclinó la balanza, la guerra todavía no había terminado. Aún quedaban focos de resistencia, aún quedaban enemigos dispuestos a pelear hasta el final. Y por eso el cierre definitivo llegó en Munda. En el año 45 a.C., en Hispania, César enfrentó a las últimas fuerzas pompeyanas, dirigidas por los hijos de Pompeyo. Ya no se trataba de conquistar nuevos territorios ni de ampliar su fama. Esta vez el objetivo era más definitivo: cerrar la guerra de una vez por todas. Y fue una batalla dura, desgastante, violenta, una pelea donde ya no quedaba espacio para el error. Lo que hace grande a Munda es que allí César demostró que no basta con llegar lejos, también hay que saber terminar. Muchas personas tienen talento para empezar, para crecer e incluso para imponerse una vez, pero muy pocas tienen la disciplina, la resistencia y la claridad para dar el último paso cuando todo está cansado, desgastado y al límite. Munda nos recuerda que la verdadera fortaleza no siempre está en el golpe inicial, sino en la capacidad de cerrar ciclos con determinación, incluso cuando ya no queda entusiasmo y solo queda carácter. Y así, paso a paso, quedó trazado el ascenso de Julio César. Germania mostró el alcance de su ambición. Alesia lo convirtió en leyenda. El Rubicón marcó el punto en que aceptó que ya no había retorno. Farsalia le entregó Roma al derrotar al rival que todavía podía frenarlo. Y Munda cerró la guerra y lo dejó, en los hechos, por encima de todos. No fue una sola victoria, fue una secuencia de decisiones, riesgos y batallas que lo fueron empujando cada vez más alto, hasta convertirlo en un hombre demasiado grande para el viejo orden romano. Y ahí empieza precisamente la parte más peligrosa de su historia. Después de sus victorias, César gobernó como dictador e impulsó reformas que ayudaron a preparar el camino hacia una nueva etapa en Roma. Pero aquí aparece el problema final de casi todos los hombres extraordinarios. Llega un momento en que dejan de parecer simplemente necesarios y empiezan a parecer demasiado grandes para el sistema que los rodea. César ya no era solo una figura importante dentro de Roma. Roma cada vez giraba más alrededor de él. Y eso generó una mezcla peligrosa de admiración, dependencia y miedo. Entonces llegó el final. En los idus de marzo, un grupo de conspiradores liderados por Bruto y Casio lo asesinó en el Senado. Creían que así salvarían la República y frenarían su deriva monárquica. Pero ocurrió exactamente lo contrario. Su muerte desencadenó nuevas guerras civiles y a la larga abrió el camino para Octavio, Augusto. Y ahí está la ironía inmensa de Julio César. Mataron al hombre, pero no pudieron matar lo que ese hombre ya había puesto en movimiento. Lo eliminaron para salvar el viejo orden y terminaron acelerando su final. Por eso su historia sigue viva 2000 años después,
Porque más allá de Roma, de las espadas y del mármol, la vida de César nos deja una verdad que todavía gobierna el mundo. El poder no suele pertenecer al que nace mejor, suele pertenecer al que entiende antes que los demás cómo convertir presión, deuda, reputación, estrategia y oportunidad en una sola fuerza. Julio César no fue simplemente un gran general, fue el hombre que obligó a Roma a dejar de ser lo que había sido. Primero entendió que el apellido no bastaba. Después usó deuda para comprar tiempo y visibilidad. Luego transformó la guerra en reputación. Con Germania proyectó alcance. Con Alesia se volvió leyenda. Con el Rubicón se jugó el todo por el todo. Con Farsalia derrotó al rival que todavía podía frenarlo. Y con Munda cerró el ciclo del poder. Y al final, quizá esa sea la lección más profunda de toda su vida. Una fortuna puede darte comodidad, una victoria puede darte prestigio, una alianza puede darte impulso, pero solo la lectura correcta del momento histórico puede darte poder verdadero. César entendió su tiempo mejor que casi todos los hombres de su época, y por eso su nombre no solo quedó en la historia de Roma, quedó en la historia del poder.